Hola, soy Sensor Studio, siempre contigo. Las protestas en Nepal se extienden rápido. Hubo enfrentamientos entre la policía y manifestantes, con disparos policiales que dejaron al menos 19 muertos y más de 100 heridos. Hoy conoceremos más sobre las protestas actuales en Nepal. Actualmente, el Partido Comunista de Nepal gobierna. Sigue el marxismo-leninismo y es conocido por su mala administración. De todos modos, este Partido Comunista de Nepal, de repente, comenzó a bloquear en masa las principales redes sociales como YouTube y Facebook. En Nepal ya había frecuentes protestas contra el gobierno. Más adelante hablaré de esto. El gobierno de Nepal ordenó a la Asociación de Telecomunicaciones bloquear el acceso a las redes sociales no registradas el 6 de septiembre. Fueron un total de 26 redes sociales. También fue culpa de las redes sociales por no registrarse. Todo funcionaba bien hasta que las bloquearon de repente. Por eso, en Nepal hubo gran caos. El gobierno de Nepal dice que solo hay que cumplir la ley, pero la oposición protestó fuertemente diciendo que esto es un gran control sobre la libertad de prensa. A inicios de 2025, hubo grandes protestas antigubernamentales en Nepal que se expandieron gracias a las redes sociales. Por eso, muchos pensaban que el gobierno de Nepal bloqueó las redes sociales para evitar la expansión de estas protestas. El gobierno de Nepal explicó que bloqueó estas redes sociales como una medida para controlar la difusión de noticias falsas y el aumento de discursos de odio. Parece que lo hicieron porque recibieron críticas en redes sociales y buscaban detenerlas. Cuando el gobierno de Nepal reprimió abiertamente la libertad de su pueblo, la ira ciudadana creció y salieron nuevamente a las calles. No solo en la capital Katmandú, sino también en varias ciudades del interior se llevaron a cabo manifestaciones antigubernamentales al mismo tiempo. La protesta no solo buscaba levantar el bloqueo de redes sociales. Los manifestantes coreaban consignas exigiendo la erradicación de la corrupción acumulada durante décadas, no que las redes sociales fueran el problema, y criticaron abiertamente la corrupción y el autoritarismo del gobierno. Ciudadanos salieron a las calles y alzaron la voz agitando la bandera de Nepal. Comenzó como marcha pacífica, pero pronto el ambiente se volvió incontrolable. Manifestantes intentaron entrar al Parlamento empujando las barricadas policiales. Durante el enfrentamiento, patrullas policiales y ambulancias fueron atacadas, y al final se presenciaron escenas de llamas elevándose. La ciudad cayó en caos en segundos y la policía no retrocedió ante la situación. Para dispersar a los manifestantes, lanzaron gases lacrimógenos y usaron cañones de agua. Desde el cielo, balas de goma volaban causando confusión en las calles. Los ciudadanos, con mascarillas y pañuelos cubriéndose el rostro, lanzaban piedras. La policía respondió con escudos al frente, manteniendo un enfrentamiento extremo. El centro de Katmandú estaba tan cubierto de humo de gases lacrimógenos que era difícil incluso respirar, y por todas partes se mezclaban los llantos y el sonido de las sirenas de las ambulancias. El gobierno no logró controlar la situación y decretó toque de queda en la capital. Al anochecer, las calles quedaron en silencio, pero la tensión creció al desplegarse las fuerzas militares. El despliegue de soldados armados cerca del Parlamento y edificios gubernamentales enfureció más a los ciudadanos, porque quedó claro que el gobierno intentaba reprimir al pueblo con la fuerza en lugar de dialogar. Lo que más llamaba la atención era la edad de los participantes. Una gran parte de los manifestantes eran jóvenes de veintitantos años que apenas comenzaban su vida en la sociedad, e incluso había estudiantes con uniforme escolar que salieron a las calles. Por eso se empezó a hablar de las protestas de la generación Z. Esta generación, que creció con teléfonos inteligentes y redes sociales, considera natural expresar sus opiniones libremente y participar activamente. Cuando el gobierno intentó reprimirlos, ellos fueron los primeros en luchar. Un periodista local dijo que ver a los niños con uniforme escolar huyendo del gas lacrimógeno le partió el corazón. Pero el problema comenzó justo en ese momento. La policía de Nepal finalmente abrió fuego contra los manifestantes, ya fueran protestas pacíficas o violentas. Quizá al ver que los gases y cañones de agua no funcionaban, comenzaron a disparar balas reales. Al oír los disparos en la calle, la multitud entró en pánico y todo fue un caos. Al menos 10 personas, en su mayoría jóvenes, y algunos estudiantes murieron por los disparos. El número de heridos trasladados al hospital superó fácilmente los 100. Muchos estaban en estado crítico por heridas de bala o esquirlas de granadas lacrimógenas. El problema no solo fue en Katmandú. En las ciudades provinciales hubo muchas muertes por la represión policial. Todo Nepal se volvió un campo de batalla.
Naturalmente, la ira de los ciudadanos se intensificó aún más. En las calles, los cánticos exigiendo que las armas se retiraran no dejaban de escucharse. La comunidad internacional tampoco se quedó de brazos cruzados. En especial, la Organización de las Naciones Unidas expresó oficialmente su preocupación por el uso de armas de fuego por parte del gobierno de Nepal. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró que el uso de munición real nunca puede ser justificado. El gobierno debe actuar con moderación, y Amnistía Internacional y Human Rights Watch condenaron que esto es una grave violación de derechos humanos, no solo represión de una protesta. Sin embargo, lejos de calmarse, la situación se extendió por todo el país. Las protestas que comenzaron en Katmandú se propagaron rápidamente a las principales ciudades. En varios lugares, la policía y los ciudadanos se enfrentaron, y las barricadas y las llamas se alzaron hacia el cielo. La imposición del toque de queda y el despliegue de tropas militares solo hizo que los ciudadanos tomaran más conciencia, y ahora todo Nepal se ha convertido no solo en un lugar de protestas, sino en un enorme polvorín que podría estallar en cualquier momento. Debido al aumento de las protestas, el gobierno de Nepal levantó rápidamente el bloqueo a las redes sociales. El primer ministro de Nepal, K.P. Sharma Oli, declaró que la violencia surgió debido a la infiltración de varias fuerzas egoístas en estas protestas. Anunció que se formará un comité de investigación en un plazo de 15 días para esclarecer la causa del incidente, evaluar los daños y preparar medidas para evitar que estos hechos se repitan en el futuro, y después de eso se levantó completamente el bloqueo a las redes sociales. Pero no parece que las protestas vayan a terminar aquí. Para empezar, a diferencia de antes, ahora hay manifestantes que han muerto debido a los disparos de la policía. El primer ministro de Nepal, K.P. Sharma Oli, enfureció más a los manifestantes al insinuar que alguien instigó las protestas. Estas protestas no surgieron por el bloqueo de redes sociales. El bloqueo de redes sociales solo fue un detonante, pues las protestas ya ocurrían por el descontento con el gobierno de Nepal. Esta vez solo crecieron un poco más. La inestabilidad política en Nepal no es nueva. En 2008, Nepal terminó su monarquía y se convirtió en república tras un periodo constitucional. Este fue un acontecimiento que atrajo la atención mundial. Sin embargo, hasta ahora, la política de Nepal ha estado lejos de ser estable. Desde 2008 se han formado 14 gobiernos, pero ninguno ha completado el mandato constitucional de 5 años. Con cada cambio de gobierno, las expectativas se desvanecían y regresaban las luchas de poder e inestabilidad. En especial, el actual partido gobernante, el Partido Comunista de Nepal, ha sido criticado por mostrar incompetencia en la administración del país, incluso después de tomar el poder. La razón principal fue que no pudieron resolver adecuadamente los problemas económicos, que son los que más afectan a la población. Nepal enfrenta alta tasa de desempleo y pobreza crónica. Muchos jóvenes no hallan empleos estables y suelen emigrar para trabajar. En esta situación, destacó la nostalgia y el apoyo a la monarquía. En una encuesta de 2024, más de la mitad opinó que sería deseable restaurar la monarquía. No era solo nostalgia, sino consecuencia de cambios de gobierno y desilusión con líderes incompetentes. Actualmente en Nepal hay una fuerte confrontación entre monárquicos que buscan restaurar la monarquía y el gobierno comunista que lo impide. Esto ha pasado de ser un simple conflicto político a convertirse en una estructura de conflicto que divide a toda la sociedad. De hecho, estos conflictos ya han provocado varios enfrentamientos a gran escala, y en marzo de 2025 también se produjeron grandes protestas antigubernamentales en todo Nepal. En ese momento, los manifestantes y la policía chocaron directamente, resultando en más de 100 víctimas. No fue solo una protesta, sino un incidente trágico originado por la división de opinión pública y la incompetencia del gobierno. Dado el contexto, es poco probable que las protestas actuales terminen como un simple incidente. La economía es inestable, los jóvenes muy descontentos, y el liderazgo político perdió la confianza hace tiempo. Con la estructura actual, las protestas antigubernamentales continuarán y aumentarán. El destino de Nepal depende de las futuras decisiones del gobierno. Si el gobierno sigue reprimiendo y oprimiendo, solo aumentará la ira del pueblo y alargará las protestas. Por el contrario, si el gobierno escucha la voz del pueblo y muestra cambios concretos para la reforma política y la recuperación económica, también existe la posibilidad de aliviar los conflictos. Pero otro punto que no debemos pasar por alto es el hecho de que una parte considerable de la población todavía ve con buenos ojos el regreso de la monarquía. No es solo una afirmación de una minoría, sino que muestra el descontento y expectativas de toda la sociedad. Por lo tanto, si pasa el tiempo y las demandas del pueblo se acumulan, existe una posibilidad real de que Nepal algún día regrese al sistema monárquico. Es decir, esta situación no es simplemente una protesta temporal, sino que podría convertirse en un nuevo punto de inflexión en la historia política de Nepal. Dependiendo de las decisiones que se tomen en el futuro, Nepal podría tomar un camino completamente diferente. ¿Qué opinan ustedes sobre las protestas que están ocurriendo actualmente en Nepal? Por favor, déjenlo en los comentarios. Esto ha sido todo por el video. Muchas gracias.